encuentro número 765 de la Liberty Café, nuestro espacio literario y de arte, acá en este hermoso lugar, tan notable La Dama de Bollini, con Leonel a la cabeza. Un gusto que nos acompañen como siempre. Y vamos a comenzar con este segmento que nos acompaña de los comienzos, que es Poeta en el Recuerdo. Ya habíamos comenzado con nuestros espacios literarios allá lejos y hace tiempo. Y bueno, y estamos acá con Nora, que nos va a hablar hoy de uno de los poetas importantes y referentes también fundamentales de la poesía de los 60, ¿no? Que es Alberto Echenique. Bueno, buenas tardes, noches a todos. ¿Se escucha? Sí. Una alegría comenzar este nuevo encuentro y también decir que estamos acompañados, aparte de todos que estamos acá, con una persona que queremos mucho, que es Mariana Cambre. Un aplauso, que es la hija de Cambre Hernán, que era el dueño del Café Montserrat. Así que es una alegría tenerla presente entre nosotros. Bueno, vamos a hablar de Alberto, que muchos tuvimos la suerte de conocer, periodista, militante, combativo, docente, pero siempre poeta. Nació en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, el 28 de septiembre de 1940 y falleció el 13 de noviembre del 2020 en Barcelona, a consecuencia de complicaciones del coronavirus. Sí. Nos decía, el nombre revelado, en el nombre revelado nos decía, y aunque recordar no es suficiente, recordemos. Y aunque recordar no está de moda, recordemos. Y aunque recordar ya no es más que lejanía, algo del espanto queda sellado en el abrazo. Decir de Alberto que fue uno de los poetas más jóvenes que integró la llamada generación del 60, entre los que se encontraba el premio Cervantes, que fue Juan Gelman, Juan Arminiosi, el asesinado por la dictadura militar, Miguel Ángel Bustos, Julio Guasi, Luis Lucci y también el querido Héctor Llanover, que era el que tenía la librería Norte acá en Cerquilla. Como dije, desde chico comenzó a escribir, desde poemas de la mano mayor de 1962 y Fuego Limpio de 1963. Spumber fue desgranando esa estética suya, tan reconocible al acecho del exilio, del regreso y del olvido. Su poesía es profundamente humanista, conmueve, un poeta que vivía como escribía y esa coherencia no lo abandonó nunca. La voluntad personal de transformar y cambiar el mundo lo llevó a formar parte del ejército guerrillero del pueblo y a publicar el Che Amor en 1965, que recibe al año siguiente una mención del Premio Casa de las Américas en Cuba. Estudió letras y en 1973 dirigió la carrera de lengua y literaturas clásicas en la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor de literatura argentina. Entre 1975 y 1976 fue director del suplemento cultural del diario La Opinión y en 1977 se exilió en Barcelona. Después, en 1983, recibió algunos premios, como el Premio de Poesía de la Universidad de Alcalá. En 1994 obtuvo en Francia el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado y escribió muchos libros de poesía, entre ellos Apuntes, La encendida calma, el libro de Judith, la Academia de Piatov, Traslados. En Barcelona se desempeñó en la actividad editorial
y regresó a la Argentina con el advenimiento de la democracia en 1984. Fue profesor de literatura argentina y dictó seminarios de acercamiento a la poesía en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo de la Argentina. Él venía 6 meses acá y después estaba en Barcelona. Vamos a leer algunos de esos poemas, si nos deja Paco, Elías Alejo, que está con una música... Portate bien, Paco. Mira que estás grande para hacer lío. Entonces, bueno, nadie sabrá de la noche como nosotros, y acaso ni siquiera nosotros, quizás nadie, pero estará de más cerrar los ojos y el viento volará más arriba de nosotros, de las casas, de los árboles. Escucha el viento, como si el viento fuera nosotros, nosotros, por encima de nosotros, en el aire. La llama de la inmortalidad a Luis Luz. Si estuviera esa llama al alcance de la mano, la historia sería contada alrededor de su fuego. Mi hermano, tan porfiado, tan quemado con la historia, tendría esas historias que ahora calla para contar. Ya cansado de tanto fuego y siempre la misma historia. Cuentero como es, cambiaría a la larga toda la historia. En Plaza de Mayo tendría sus historias con una mujer, como se hace la historia en cualquier plaza. Y mi hermano, que no sabe de historias, tendría sus hijos, los sentaría uno por uno junto al fuego y contaría la historia de siempre, tomando un toscano encendido en la llama de la inmortalidad. Cosas simples. Un día de calor en pleno otoño es anuncio de lluvia. Se engañan las hojas que aún quedan, pero no los pájaros que temprano se fueron. Los recuerdos se saben todos los caminos, por eso vienen desde lejos y vuelven como a tierra, se juntan, se van, siempre se quedan. El hombre que está cerca y está lejos sabe que es otoño y ha vivido en las tardes de otoño. Mira la calle y aunque un día de calor en pleno otoño fume menos, igual está llena de humo su habitación. En Buenos Aires no son raros estos cambios de tiempo. El olor a lluvia, que es olor a tierra, se huele a lo lejos y todo como siempre, de la manera más común. Bueno, decir, aparte de lo que comentaba muy bien Nora, bueno, que esta generación del 60, que viene a colación del grupo tan importante de los 50, que fue Poesía Buenos Aires, se adentró más en una poética social, ¿no? Tal vez porque los tiempos comenzaron a ser diferentes a nivel mundial y también en Argentina, por supuesto. Entonces, su arte, según las palabras de muchos de ellos, tenía que ver con la posibilidad de un cambio en el mundo, ¿no? Como que tenía que servir para algo, como para movilizar gente, mentes, ¿no? Y bueno, de hecho, Alberto fue un militante fuerte, ¿no? En los años 70. De todas formas, lo que es interesante también ver, porque a veces se piensa que, bueno, que porque tenían esa forma de pensar, ¿no? Su poética, digamos, podría llegar a ser panfletaria. Como vemos en este caso y en la mayoría de los poetas del 60, en absoluto. Tienen una poética realmente muy agitada, muy comprometida, sí, pero digamos que siempre está en resguardo
discurso poético, ¿no? Más allá de que, bueno, en lo personal y colectivamente ellos entendían de que el arte tenía que estar para modificar cosas de la sociedad. Por eso, bueno, un día me acuerdo que en el Café Montserrat presentábamos el libro de Roberto Santoro, una antología que presentó, que Rafael Vázquez había hecho el prólogo del libro, y vino Alberto. Y me acuerdo que nos dijo, me gustaría que me inviten un día, pero no a leer poesía, quiero que haya debate de poesía, ¿no? Y bueno, esa era la forma de pensar, ¿no? Que la poesía sea algo vivo, ¿no? Permanentemente, y que esté en pleno debate, en plena discusión, no como algo cerrado, digamos, ¿no? Lo cual habla muy bien de todo este grupo de gente que, como dijo Ignora, bueno, estaba también Gelman, ¿no? Que fue el representante que pudo lograr el Cervantes. Pero vos, perdón. Cosas viejas. Llega hasta acá el olor a leña quemada. Si esta casa, como en los cuentos, tuviera chimenea, ese fuego seguro subiría aumentable estrellas a la noche. Así, en cambio, el humo se amontona y las vigas nudosas del techo se ennegrecen con el tiempo. Y así como las vigas, todas las cosas. Después de tantos trotes, la vida junto al fuego enturbia los ojos. Y el toscano apagado en la boca ya no humea, pero sigue manchando los labios que tiemblan. La tibieza del aire en otoño se puede decir como el silencio que adormece. Tiemblan las manos nudosas y los ojos, ¿quién diría?, se pierden sin regreso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno, recordarlo. Bueno, vamos a ir a la primera mesa de poesía. Vamos a invitar a Viviana Pelle, a Diego Zanetti y a Marta Braga. Un aplauso para Sí. Siempre lo recordaba. Yo ni hablar. Bueno, vamos a comenzar con Viviana Pelle, que está acá a mi lado. Nació en la ciudad de Mar del Plata, publicó 9 antologías junto a otros poetas, entre ellas 4 de Editorial Dunque, y tiene como proyecto publicar su propio libro, lo cual creemos que va a ser muy bueno. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Acércatelo bien para que... Muchas gracias por la invitación, Luis, y bueno, a todos Café Libertad. Bueno, voy a leer un poema que le voy a dedicar a mi hermana mayor, que falleció el 1 de año de este año, y bueno, lo escribí hace unos años, pero lo voy a dedicar a ella. Se llama Flotar en Recuerdos. ¿Cuál será el aroma del dolor, el de una lágrima cayendo en el abismo? Abandonada en sí misma vaga la memoria y los huesos duelen grises. Olor negro de velorios, velas de cebo olor. Humo se hace lejos, chimenea. De niña, la fábrica de café parecía vivir en la casa de mis abuelos. Constitución. Trepar las rejas queriendo alcanzar ese aroma. Flotar en recuerdos.
Mi abuelo no sonreía entre encajes blancos, las flores. Y así todo pasa. A veces el olor del sol me recuerda a la alegría, al aire, al viento. Respirar hasta limpiar pulmones. La tinta de la 303, la goma de borrar rompe las hojas, secas se hacen pedacitos. Pero yo guardo el olor del corazón, aroma ardiente, como el fuego de la sombra de los que dicen adiós. Hoy te invento. Las campanas de la hora suenan en las hojas del otoño. Crujen los dedos y las manos del abrazo de esa hora o nunca. Siempre hace tiempo tenía un lugar donde cobijarme en las letras. Hoy arranco mi voz hacia afuera, le invento música a mis sonidos. La hamaca que era mía y no tuve, las flores que nadie me regaló. Hoy te invento un beso y es cierto, nuestro juego de pájaros y árboles. Asomarnos por una ventana nueva hacia el pasado. El pasado puede ser hoy si seguimos el camino, si acaricio tu mano, si te miro y sonreímos. Bueno, ahora voy a leer de otro libro que se había hecho en homenaje a Cristina Villanueva. Sí. Bueno. Tal vez el secreto. El viento se ha roto detrás de los cristales. Cobijada en mí misma, he puesto una muralla alrededor de mi corazón. De a poco así miré hacia la nada. Tal vez el secreto consista en volver de la nada hacia todas las cosas, hacia mí misma y pertenecerme. A veces el amor huye de mí en su más profunda herida, lucha por dentro y queda preso entre mis venas. Al alba imploro, mi más dulce llanto enmudece y muere. Hay heridas que jamás sanan. Cuando sea capaz de perdonar, brindaré feliz con haces de diamantes. Habrá mejores cartas y el azar estará de mi mano. Bienvenida sea mi suerte. Con el cuerpo así. No me insistas. Quiero seguir así, sin alma. Quiero ser libre así, con el cuerpo así, libre. Amarnos libres con el cuerpo. El alma abandonada en un rincón por momentos asoma y llama al abrazo fuerte, repentino, entre las sábanas. No quiero pensar ni imaginar. Ya no quiero pensar tanto. Toda alma o sin alma. Pensar tanto quita el alma. Es que quiero pensar así, tanto así, como si dijera que no pasé la noche anoche entre tus sábanas. Vos sin alma, yo sin alma. La dejamos guardada, al menos yo, para que duela nada. Momentos. Por algo se necesitan las nubes, por algo también el sol. Hay momentos de oscuridad y hay momentos de luz. Es imprescindible para la vida y es porque los pájaros pueden cantar o no al amanecer. Y puede la paloma besar una rama al posarse sobre ella. Y puede el ruiseñor también revolotear sobre una flor. La vida y la muerte pueden ser, y así es. Muchas gracias. Bueno, tengo acá a mi lado a Diego Zanetti, también tanto como Viviana es la primera vez que lee nuestro ciclo, así que bienvenido. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura por la UBA. Desde 2019 dirige junto a su hermana Omayú una editorial artesanal publicada en la ciudad de Lima. Con un gusto enorme, Diego, y nos vamos a escuchar. Sí, bien. A la mañana sí.
siguiente, Perdón, un poquito más cerquita. ahí, Sí. a la mañana siguiente, un león dormía en la tierra. Tuve miedo de que el animal no pudiera defenderse. Su respiración traía un leve rugido de otro mundo. Sentí pena. Jamás iba a despertar. Era un león joven, imponente, tanto que no comprendí cómo había entrado en mi cama. Me acerqué hacia su fauce. Quise tocarlo, intentarle un cuerpo para escapar. Quise hablarle, tal vez pedirle perdón. El olor era inconfundible. Era un león que, sin duda, había llegado con un propósito. Abrí la ventana del cuarto. El sol despejó las dudas. Ese animal siempre había estado allí. Apoyo la bicicleta en el puente y me asomo hacia el espacio que me separa del arrullo turbio del agua. Dentro del cuerpo también el barro. Debajo el río es el primer llamado del sueño. Todo empezó con un ardor, con una picadura que les lastimó la carne. La fiebre los obligó a descubrir los ríos, las plantas y los frutos que siempre estuvieron entre sus manos. El frío de las alturas que observaron por primera vez, quizás soñando que otro podía curarlos. Duermo en alerta, sin atender a la energía que fluye entre mis músculos incapaces de sostener el peso de un árbol que morirá pronto. No sin antes decirlo todo. A pesar de nuestros deseos, los árboles no creen en el silencio. Un hilo de agua recorre el borde de la calle, traza una forma perdida. El agua busca el agua, espera el último llamado del pez. Caigo bajo todas las formas del silencio, aquejado por un dolor somnoliento que no me permite tocar. El rayo es siempre el mismo, despierta, recuerda y quiebra el aire. De su voluntad poco sabemos. Una mujer se acerca a un río, bajo un sol agotado. Puede que más tarde llueva, la mujer no lo sabe. Con los dedos roza el agua, dibuja unas letras que no llegan a formarse. ¿Existe el signo o se trata de un conjuro? Detenida ante el crujir de los insectos, descubre el movimiento animal, la futura descomposición de los árboles. Alejándose de la barranca, la mujer impregna la tierra con el agua que cae de su mano. En aquel lugar nacerá el lenguaje. Un tiempo después, no mucho después, dobló. El libro está acá en ciernes, ¿verdad? Puede ser, es la idea. Puede que se llame un conjuro en dos puntos. Bueno, le damos la bienvenida a ese libro, ¿eh? Bueno, tenemos acá a Marta Breyer, amiga de muchos años, nacida en Tucumán, profesora en letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de esa provincia, poeta especializada en creatividad y crítica literaria. Hace muchos años Marta dicta talleres literarios y hace unos años recibió el Premio Municipal de Poesía. Bueno, siempre es un gusto, Marta, que leas acá en nuestro ciclo Libertad. Gracias. Me da mucha alegría estar acá. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. El micrófono. Ahí está, cerca de la boca. Voy a leer algunos poemas de mis primeros libros que los estoy remozando y que para mí siguen vigentes en el sentimiento con respecto a la época que nos toca vivir. Y después algún inédito al final. Esto se llama Nana para ti, Elvira. Ropa blanca en mis sueños, trapos, lejos de ti, Elvira, que planchaba camisas con la puerta entreabierta en la dulce penumbra del atardecer. Ropa blanca en mis sueños, trapos, lejos de ella,
que nada sabía del ruido de mástiles balanceándose al viento en la dulce penumbra del atardecer. ¿Qué sabía? Ropa blanca, trapos, mástiles, mástiles. Ella revuelve el caldo en la cocina con la mirada perdida de los 13 años. El abuelo sacaba la perezosa y qué bien calentaba el solcito en la vereda. Pero hoy Diana no ha salido a cazar, la incomparable. Todo es penumbra, ¿oís? Y junto al fuego adentro resistimos. Sueña y reclama la piel entre chispas de discordia. Hoy Diana no ha salido a cazar. Demora el caldo en la cocina. Es que nada se cuece en este invierno. Anoche vino el sueño a herir. Cuando ya poco sabemos del agua clara, irrenunciable, subíamos a la terraza a contemplar el mundo, pero hoy ni alcanzo a verte. Los hombrecitos de Madrid caen con sus paraguas desde el lluvioso cielo y un sol despiadado se pierde entre los árboles. Pero vamos, hay que andar la calle y el empedrado irrita. Anoche vino el sueño a herir. Eso es todo, la sed apagándose, apagándose. Hay mucho por hacer. Azulejos blancos que brillen al frote de un trapito. Insiste el niño en la tarea. Agua del deseo. Pero el mundo sigue despidiendo polvo y más polvo. Pero en esta ciudad aún se tiembla, dices. El alma tiembla. El deseo puesto a secar, dices, eso, globo que zafó de la mano, fervor izándose en el aire, soplo, y los dos mirando. Este último poema es un poema más intimista, vinculado al origen tucumano. Se llama La Muchacha, porque cuando yo era chica, al servicio doméstico no se le decía la sirvienta ni la doméstica, sino muchacha. Está dedicado a una señora de origen indígena que me crió. Yo caminaba con Hortensia por la avenida Mitre, mi barrio en Tucumán. Sé que los vecinos me miraban, la hija del doctor. Hortensia tenía la piel morena, no conocía los zapatos, calzaba alpargatas que la acompañaba a comprar en la zapatería de don Antonio. Me gustaba agarrarla del brazo y que todos creyeran que era mi madre. Mi mamá siempre andaba atareada con sus reuniones sociales. Era famosa en la avenida por su elegancia. Tenés una mamá muy distinguida, decía. La muchacha me llevaba a dormir a su casa algunos domingos. Vivía en una pieza con toda su familia. Allí yo dormía plácidamente. Hortensia, yo te acompañé a morir. Te daba sopa de asorbitos. Me acuerdo de la blancura de tus pies cuando te probabas las alpargatas. Qué bueno. Muchas gracias, Marta, Diego, y muchas gracias, realmente un gusto que nos hayan acompañado. Bueno, vamos a ir al segmento de revistas literarias, creo que lo tenemos en Osvaldo Escoltore. Bueno, decir que respecto a Mariana Cambre, que la nombró Nora muy bien, que nos está visitando hace muchos años, que no la veíamos, ella coordinó durante años la parte de artes visuales, su
fueron intercambiando con Adriana, ¿no? En el Café Montserrat, un lugar tan hermoso que tenía las paredes preparadas, ¿no? Como para poder exponer. Y tenemos varias entrevistas que ella hizo de aquellos años, de 2015 en adelante, que están en nuestra página web y en el canal Generación Abierta en YouTube. Desde el año 2015 que comenzamos a subir los encuentros acá de Antonio Aguilar. Bueno, como gran parte de ustedes saben, comenzamos con este segmento la vez anterior. Tiene la finalidad de rescatar un espacio de comunicación tan importante como han sido y siguen siendo, ahora tal vez más en versión online, pero al fin un medio de comunicación importante, estas revistas literarias que, como decíamos la otra vez, ¿no? Han dado lugar a la posibilidad de hacer conocer, ¿no? A gran parte de escritores y artistas que de pronto a lo mejor no tenían la posibilidad de estar en los medios más masivos, más oficiales. Y fueron ellos los que fueron también construyendo, ¿no? En los cambios significativos en las diferentes décadas del siglo XX, porque de alguna manera fueron marcando las vanguardias, estas vanguardias artísticas, ¿no? Que ya las recordamos de la época muchos años atrás, pero bueno, podemos tomar la época de Martín Fierro, en la cual ya aparece ese grupo tan importante que dirigía Eduardo Méndez, esa revista que estaba Borges, Quirón. Así que bueno, un poco la idea es recordar aquellas revistas y tener presente las que están ahora, hacer como un interjuego, ¿no? Y decíamos que bueno, que nos parecía que era importante que este espacio lo coordinara alguien que estuvo en el métier de una revista literaria, y en el caso de Osvaldo estuvo muchos años con Lucila Fébola, esta revista tan buena que hacían, que era Tamaño Oficio. Así que bueno, bienvenido Osvaldo, nuevamente. Gracias. Quiero mostrar hoy vamos a dedicarle tiempo a Barilete. Les muestro la primera, quizás con un estilo más sencillo, la séptima, ya con un estilo de tapa interesante, y la última. 11 años de la revista Barilete, obviamente fueron 15 números, con unos... Perdón. La primera, la séptima y la última. La última ya se veía que la cosa venía muy pesada. Después les dejo acá todas las tapas, unas copias o en otro lugar. Gracias. Cerca el micrófono donde se escucha. Gracias, sí, vamos a usar bien. Habíamos dicho la vez anterior que las revistas son hijas de su tiempo, hijas de su época, cuando los que las coordinan son personas genuinas, ¿no? Que son testigos de la historia con honradez, con honestidad, en este caso con mucha militancia, como fue el motor de esta revista, que fue Roberto Jorge García Santos. Él fue un militante no solamente a través de este emprendimiento, con muchos emprendimientos que hacía, y esta revista Barilete, que tenía como lema "Salimos a remontarnos", invitando al lector a que quisiera remontarse, echar en vuelo militante, especialmente dándole lugar a la poesía, pero también a todas las actividades literarias. De ellas se han dicho cosas extraordinarias, muy buenas, se siguen diciendo, se sigue recordando con mucho respeto. Ahora, ¿qué época aquella de los 60? Porque la revista en su primer número fue en el 63 y la última en el 74. Fueron 11 años de una época especial. La mayoría de nosotros o éramos adolescentes, o éramos adultos jóvenes, o adultos. Y le recordamos los 60, de los 60 al 73, una época de real deseo de progreso. No era solamente una utopía, no. La transformación era creíble, era posible. Y bueno, estos militantes en esta revista Barilete han participado
infinidad de escritores. Pero bueno, hay los que formaban parte de los consejos de redacción, junto con Toro, estuvo Marco Silver, estuvo Rafael Alberto Vázquez, que ya lo citó, y otros más, ¿no? Tengo poco tiempo para desarrollar todo. La revista tenía, en un editorial de los primeros números, se autodefinía de esta manera. Y nosotros estamos aquí viviendo, padeciendo lo de todos con todos. Y porque guardamos un resto de vergüenza, no podemos evitar incorporarnos, indignarnos, tensar los gritos, calentarnos hasta el último reducto de la sangre. Creemos que lo más saludable es la participación de las 100 modalidades estéticas, las flores, que recuerden con Quasimodo que la poesía es libertad y verdad de su tiempo y no vaga modulación del sentimiento. Uno de los rasgos elementales de Barrilete era, y sostenía la revista, que la literatura debía intervenir en la realidad histórica y no limitarse al mero esteticismo. Y lo cumplieron. La revista tenía muchas secciones, obviamente que la poesía tenía un lugar principal, pero había denuncia. Por ejemplo, en un artículo del año 64 había una comunicación que era del diario La Nación, la fotocopia, o la foto, la impresión, donde decía y denunciaban que la Dirección Nacional de Comunicaciones había prohibido la circulación de libros como Marxismo de León Trotsky, otro más de Luar, Poetas Escogidos, Castelpoggi, etcétera, etcétera. Breviario de Estética Teatral de Alberto Loretti. Lo habían prohibido, pero con una estrategia, hasta que la justicia decidiese. El año siguiente, Ilía anuló todos estos decretos que permitían hacer estas cosas. Otra sección interesantísima era direccionario. Todos los números empezaron con la A, lamentablemente no llegaron a la Z, pero esta es la letra C, el octavo número. Pero tenía como 70 nombres o entradas. Entonces uno acá entraba, por ejemplo, leía la dirección de Cortázar, la de Castelpoggi, de centros como Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa de las Américas. O sea que uno acá tenía las direcciones como para conectarse con quien uno quisiera. Esto es solamente la C. Tenía el barrilete de los pibes, con una introducción, chico de primaria, que hablaba de que la poesía sabemos que es fuente de conocimiento. Porque si uno va, por ejemplo, al diccionario y busca la palabra miel, le va a dar una definición académica, ¿no? Pero el artículo refería a un poema de un niño, ¿no? Quinto grado, Alejandro Castro, 1963, que en uno de sus versos decía: miel, que el volcarse se parece a largos caminos de otoño, o a desiertos, o a sol. ¡Qué lindo! ¡Ay, por favor! Definición. La revista también le daba lugar a los poetas nuevos, nobles, pero también tenía poemas en esa época, como por ejemplo voy a leer un fragmento, unos versos de Máscara Diaria de Atilio Jorge Castelpoggi, que dicen: de tanto andar y andar se gasta más el corazón que los zapatos y uno se encuentra de cara con la vida. Y termina: nos suicida. Nos suicidamos tantas veces que hasta pensamos en seguir viviendo. Nuestros gritos son parte del silencio. Como hecho poético, Barrilete tenía estas definiciones. Una de Rafael Vázquez: la poesía no puede caminar de espaldas al dolor del hombre. La ciudad mastica hombres y devuelve oficinas. De Marco Silver, versos, ¿no?, de poemas que ahí aparecieron. Nos enseñaron el miedo como si fuera una patria. La noche del obrero amanece antes que el sol. Y dado que todo Barrilete era
usar lenguaje sencillo, evitar la retórica excesiva, incorporar imágenes urbanas. Santoro en algún momento escribió: quiero que me entierren con guitarra. Pero claro, ¿Quién era la secretaria de redacción? Perdón que con los nombres soy. La secretaria de redacción de Barrilete era la madre de Roberto Santoro. Y en alguna oportunidad, hace poco leíamos en algún lugar, estamos en un programa de radio con Nora, que la madre en algún momento le dijo: bueno, nene, ya es momento que empieces a convocar a alguna otra gente que venga a estar con vos. Y así fue que empezaron a aparecer todos estos años. Sí, en realidad, si hubiera que hacer la lista de todos los que participaron, bueno, pero vino la época, la AAA, y ahí de esta revista, o miembros de la revista o que participaron, Roberto Santoro desapareció en el 77, Haroldo Conti en el 76, Dardo Sebastián Dorronsoro en el 76, Osvaldo Balbi, también Cobrao, exiliados, una buena gente. Voy a terminar con algo que dejo copias. En el 74 ya, en la AAA, sacan esta revista, la número 14 o 15, y termina con poesía de Barrilete. Y acá creo que Santoro es como se dio la sentencia de muerte, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando a uno en el colegio o a algunos le decían: bueno, usted vaya al pizarrón y 30 veces escriba, no debo hablar en clase? Bueno, a Santoro se le ocurrió autoimponerse una penitencia. Son 10 versos, voy a leer. No debo patearle el culo al general. No debo patearle el culo al general. No debo patearle el culo al general. ¿Quieren copiar? Aquí hay otros poemas, los guardaespaldas, hay otros, así que los que quieren copiar, no traje 100, pero algunas son a llevar. Muy bien. Gracias por traernos esta revista tan emblemática, ¿no? Hablábamos de los 60 y justamente se hiló lo de Stumber con Barrilete, ¿no? Bueno, vamos a ir... Sí. Es una pregunta. ¿El archivo es tuyo? Sí. ¿Todo este archivo es tuyo? A ver, Eso gracias a una asociación que es oficial, hay 300 colecciones completas de muchas revistas literarias. Se llama AIRA, A-H-I-R-A. Está toda la revista Barrilete y hay otras, 300. Pero hay culturales también, no solamente revistas literarias, pero literarias hay muchas. Así que ahí podemos, y con un buen buscador, claro. uno le coloca la señal correspondiente, o la orden correspondiente, que busca el común. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, muy bien. Vamos a ir al espacio musical, vamos a convocarlo a Paco Rizos. Carla Hiena tuvo un inconveniente, no podía venir. Así que vamos a la música. ¿María Marta está por ahí? Sí. Vení, María Marta. Me pareció escuchar la que pregunta Bien, Micaela. ¿y quién puede preguntar? ¿Quién puede preguntar? Ni estás grabando, ¿no? Sí, sí, claro, yo te lo pongo. Tranquilo, tranquilo. Ya me están criticando. ¿Quién? ¿Qué tal, María Marta? ¿Cómo Fotógrafo, estás? fotógrafo. Bien. ¿Cómo andás? ¿Quién la critican a Micaela? No. Bueno, María de la Marta tiene un subjetividad. segmento que es narraciones breves, Susana Watt, donde toda nuestra querida amiga, estupenda narradora. No, y quería que le comentaras un poquito para que la gente sepa el próximo encuentro nuestro, ¿a quién vas a traer?
Hola, buenas noches. Bueno, en el último encuentro, o primero de este año, que fue en realidad, traje a Marco de Nevi. Voy a ir haciendo así un mix, digamos, entre autores argentinos y autores de otros países que escriben microficciones y que a mi criterio vale la pena traerlos, ¿no? El próximo encuentro voy a traer a Juan José Arreola. Es un editor mexicano, porque además de editor es escritor, editor y académico mexicano del siglo XX, muy ligado al relato breve, a la parábola, a la ironía y también a cierta forma de extrañeza. Y lo elijo a Arreola no solo por la brevedad de sus textos, sino también porque no trabaja el efecto inmediato o el remate solamente como es bien típico de las microficciones. Trabaja la perturbación y después de leerlo algo queda vibrando, por eso la perturbación, nos deja un algo incierto. Y otra cosa que me gusta es como que toda microficción es como un juego de ajedrez. El escritor, el microficcionista, hace el jaque y el mate lo hace el lector. Entonces Arreola es como que apela a la inteligencia del lector, como todo buen microficcionista, para dar ese jaque mate. Es como armar un rompecabezas y el que pone la última pieza es el lector. Entonces Arreola apela a la inteligencia del lector para cerrar sus microficciones, que son excelentes. Voy a traer una de una araña para el próximo encuentro. Bueno, son todas súper interesantes, y después cómo utiliza la energía de los niños para producir electricidad, es otro cuento. Bueno, son muy interesantes, les van a gustar, así que bueno, en el próximo encuentro traemos a Juan José Arreola. Gracias, Luis. Bárbaro, muy bueno, Marta. Bueno, vamos a la música de Paco. Este sábado a las 15 horas en nuestro programa Crónicas Barriales, que hacemos por la M1000 Onda Latina, vamos, entre otras cosas, a entrevistar a Natalia Lavaqué, que es cineasta y realizó el documental Cromañón, el documental. Es un documento histórico muy interesante sobre esta terrible tragedia que tuvimos, ¿no? Así que vamos a tener un diálogo con ella. Adelante. Sí. Gracias, Luis. Tengan todos muy buenas noches. Estamos en el mes de mayo y estamos recordando la patria. Por lo menos para mí muy importante. Un poema que se escribió allá por 1890 y se convirtió luego en un tema musical, que es lo que ustedes van a escuchar, y con gusto, si quieren afinar las gargantas y acompañarme en los coros, va a ser para mí un placer. Sobre todo para nosotros. El sol del 25 viene asomando, el sol del 25
viene asomando y su luz en el plata va reflejando y su luz en el plata va reflejando. Oíd, ya se escucha la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas suenan al unísono junto a las dianas. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, saluda victoriosa la cordillera, saluda victoriosa la cordillera. Viva la patria y se oye un clamoreo, viva la patria y se oye un clamoreo y se siente en la sangre cierto hormigueo y se siente en la sangre cierto hormigueo. Laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, O'Higgins y otros grandes, y ya paisanos. Fueron libres los pueblos americanos, fueron libres los pueblos americanos. Esto era un gato patriótico de aquellos años, ¿no? Tiene más de 100 años. Mi género es el tango, así que nos vamos a un tango. No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida,
que tiene el destino, será mi camino sufrir y llorar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Aún llevo fuego en el alma del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus ojos negros me hablaban de amor? Háblame con el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosa que tiene la vida, qué cosa tener que penar, qué cosa que tiene el destino, será mi camino sufrir y llorar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Paco, y muy buena parte a recordar lo de la patria. Hay mucho feminismo. No. Acá. Todo por los tipos de feminismo. Por acá también. No digo cuánto por ella. No digo cuánto, pero todo. No había nacido. Carita conocida. Era un poema de toda una... Sandra estuvo... ¿Qué santista y abogada? Vos viniste a Lava. Bueno, vamos a continuar. Le voy a pedir a Adriana Gaspar, vamos a hacer artes visuales, que se acerque a dar una entrevista. Dale, vamos. Hola, hola. Está volviendo. Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Bueno, yo les voy a pedir que nos escuchemos entre todas y todos. Hoy estamos con la artista visual Sandra Jodor. Dije bien el apellido porque a veces me confundo. Bueno, Sandra es artista visual y abogada feminista, así que vamos a conversar con ella a partir de una muestra que ella hizo este año en la Asociación de Abogadas y Abogados de San Isidro, ¿no? La muestra se tituló Brava, y le voy a pedir que nos cuente de qué se trata. Bueno, primero gracias Adri y gracias al espacio por haberme permitido. Más cerca al micrófono. Sí. Más cerca al micrófono. Fuerza. Bueno, yo generalmente no hago lo que me piden. ¿Por qué no iba a hacer acá? No voy a empezar por lo que ya me hizo. Bueno, como dijo Adri, yo soy abogada feminista. Nací feminista. Muchas veces me preguntan, porque soy muy joven, ¿no? ¿Cuándo me convertí en feminista? Yo nací feminista, no recuerdo épocas de mi vida donde no haya tenido pensamiento feminista. Y si estoy en algún lugar, es un plomo estar conmigo, porque cada vez que hablan, y hablan sin hablar en inclusivo, y dicen buenas tardes a todos y todas. Digo, hola, ¿cómo están todos? Y todas. Fui una niña muy retraída, que tuvo la suerte de que cayeron libros en sus manos, muchos libros, y después cayeron los lápices y las pinturas. Y bueno, y como niña retraída, aunque les parezca mentira, no me bastaba un solo secundario.
Así que hice 2 secundarios a la vez. A la mañana hacía la Escuela Nacional y a la noche hacía Bellas Artes. Pero cuando llegó el momento de qué hacer en la vida, porque la vida no me deparaba ser esposa y madre, yo tenía que tener un sustento que me lo ganara yo. Digo, como artista no voy a ganar un peso. Aparte tengo muy poca paciencia y no iba a ser docente. Entonces me hacen esos test que hacen en las escuelas, ¿no? Y me sale letras. Pero yo no escribía. Entonces digo, ¿qué voy a hacer haciendo letras? Docente, no, tampoco. Entonces me sale abogacía, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice, serás lo que debo hacer o serás abogada. Bueno, yo fui abogada. Fui abogada, soy abogada durante 40 años de mi vida y tuve muchísimas crisis como abogada, sobre todo porque gané muy poca plata, ¿no? Entonces digo, ¿por qué abracé esta profesión? ¿Por qué no seguí dibujando, pintando? Pero hoy orgullosamente sigo siendo abogada, porque no sería ni la persona, ni la artista plástica que soy, si la abogacía no hubiera pasado por mí. Yo no haría las obras que hago, ni defendería 7x24 a las personas vulnerables si no hubiera sido abogada. Así que la abogacía a mí me marcó. Por eso me gusta decir que soy abogada y que soy una abogada feminista, y perdóname pero empecé por ahí. Ya sé que vos no ibas a empezar por Brava. Pero bueno. Pero bueno, tiene un punto de conexión con Brava. Tiene un punto de conexión. Bueno, a Bravas, antes de Bravas estuvo Hartas, y antes de Hartas estuvo Las Heridas Mis Heridas. Yo durante mucho tiempo, en vez de colgar los botines, que nunca tuve, colgué los pinceles, ¿no? ¿Cómo llegué al arte de vuelta? Llegué al arte de vuelta por el mosaicismo medio de casualidad. Y cuando empecé a mosaiquear, no pude dejar de mosaiquear más. De hecho, el primer fin de semana que mosaiqueé, me agarré una tendinitis que todavía la tengo. Y que la sufro. Amé el mosaico, lo amo el mosaico. Y con el mosaico me di cuenta que no hay que esconder lo roto, que lo roto vale, que las heridas hay que mostrarlas. Aprendí la técnica del kintsugi, que es ese arte milenario japonés, que seguro que muchas de ustedes de las que están acá conocen y los que están conocen, que es arreglar lo roto como un hilo de oro, y entonces eso roto se transforma en algo mejor, más valioso. Y me permitió el mosaico no tirar esos recuerdos, esa taza que me habían regalado y que ya no se veía como taza. ¿Para qué la guardaba? Y la guardaba para hacer un mosaico. Bueno, y así la unidad del mosaico es la tesela. Cualquier cosa que aparece en mi mano se transforma en una tesela. Cualquier cosa. Obviamente que la unidad de la tesela en general son las venecitas, el mosaico, pero yo te pongo un celular, te pongo un zapato, un botón, cualquier cosa, depende si es micromosaico o macromosaico. Mi hermana, tengo la suerte de tener una hermana y que mi hermana dirige el Museo Comunitario de la Isla Maciel. Ella me propone hacer como una especie de retrospectiva. Le pido a Micaela que sea mi curadora, que desde entonces me sufre como curadora, y hacemos Las Heridas Mis Heridas. Donde yo muestro, o intento mostrar esto que me pasa con el mosaico, pero también muestro otra cosa más. Muestro lo que me pasó, o trato de demostrar lo que me pasó cuando tuve COVID. Yo estuve 40 días en coma y 3 meses internada. Entonces, las heridas que me quedaron del COVID, físicas, psíquicas, yo esas heridas las muestro con orgullo, ¿sí? Son parte de mi persona y el mosaico me permite mostrarlas. Bueno, entonces aparece la posibilidad de llevar esa muestra a otro lado,
nos lo propone y decimos, sí, bárbaro, la llevamos, ¿no? Pero entre medio las heridas vuelven a aparecer en mi vida. Y con mi compañero, que acá me está acompañando, pobre, siempre desde que lo conozco, que no lo largo, tuvimos un accidente de tránsito en enero del 2025. Este accidente de tránsito me llevó prácticamente 3 dedos de la mano derecha, que no es mi mano útil, pero bueno, complica, ¿no? Entonces yo ya no podía hacer las heridas mis heridas, porque tenía otras heridas, y no estaba en condición todavía de hablar de esas heridas, y no lo estoy todavía, porque aún estoy sufriendo las heridas de esta mano, física y psíquicamente. Entonces Mica me dice, ¿y qué tal si hablamos del hartazgo que tenemos las mujeres? Bueno, y ahí, con algunas de esas obras y otras obras distintas, nació Hartas. ¿Hartas de qué? Bueno, hartas de la doble y triple jornada, hartas de que no nos paguen la cuota alimentaria, hartas de ganar menos que los hombres, hartas de Milei, bueno, sí. También deben estar hartos los hombres, ¿no? Pero bueno, hartas de todo eso. Y después de hartas, que fue una gran muestra, que tuvimos la suerte de poder montarla en el Museo de la Mujer, vino la posibilidad de volver a llevar esta muestra a otro lado, y ahí con Mica decidimos darle una vuelta de tuerca, y a esta muestra que se había llamado Hartas, mostrar la bravura de las mujeres, no ya el hartazgo. Entonces se llamó Bravas. Tuvo algunas obras distintas, pero la curaduría de la muestra tuvo en cuenta más la bravura de las mujeres que el hartazgo. Y vamos a hacer como un tríptico de as, ¿no? Y tenemos hartas, bravas, y la próxima va a ser malas. Muy bueno, muy bien. Bueno, como ven, Sandra no necesita que le pregunten mucho porque ya tiene un muy buen relato, pero bueno, tiene un relato en el que todo se va hilvanando, ¿no? Porque así es su muestra. Y lo que me parece muy interesante es cómo ella trabaja el mosaico, y además lo que dijo, ¿no? Rescatar lo roto, porque ¿qué es lo roto para un artista? Yo creo que para cada artista va a ser una cosa distinta. Para mí, es que lo roto para mí no es roto. Es parte de la obra, es parte mía. No es roto. Por eso digo, para mí, la unidad del mosaico es la tesela. La tesela para mí no es ese pedazo roto, es la unidad del mosaico. O sea, si yo trabajo con vajilla rota, hay un montón de unidades rotas, pero para mí se transforman en las unidades con las cuales yo trabajo. No son esas tazas rotas o esos platos rotos. Y en esa rotura hay poesía. Está el hecho poético. Y esto lo relaciono con otra vez lo que hablaba Juana Villafaña, ¿no? De dónde encontrar el hecho poético. Yo les aseguro que si ven la obra de Sandra, se van a encontrar con ese hecho poético. Yo a Sandra la conocí en el 2025, digo bien, sí. La conocí en el Museo de la Mujer, cuando ella presentó ahí Hartas. Así que me impactó mucho la obra de ella, no solo por la historia, sino por toda esa narrativa poética, visual, más allá de lo conceptual, de esa cotidianidad que ella le pone a sus obras. No sé si querés comentar algo más, porque narraste mucho, pero bueno. Sí, una cosita más que quiero comentar es que para mí es muy importante dos cosas más en mi obra y que complementan la obra, que es filmarla y nominarla. Ah, eso es muy interesante, porque ella sufre cuando una obra y no tiene un nombre.
Como si una obra de teatro no lo tuviera, un Las poema no obras, lo tuviera. las obras a veces nacen con título, a veces no nacen con título, pero yo dedico muchísimo tiempo a ponerle nombre a la obra. La obra para mí no está terminada hasta que no tiene un título. Puede llegar a tener, puedo llegar a hacer un show lírico distinto de la obra, pero nunca le cambio el título a la obra. Puede tener un subtítulo por ahí para adecuarla a alguna presentación o alguna exposición, pero nunca le cambio el título a la obra. Así que para mí, o sea, la obra yo la termino de hacer cuando le pongo el título, ¿no? Cuando le pongo el título. Y yo, si bien soy Sandra Fodor, firmo como Safo de Barracas. Safo porque Sandra es el nombre que me puso mi mamá, ¿no? Que decía que era al cohete poner dos nombres y te llamaban por uno solo, y que para ella quería un nombre fuerte y corto por el cual me llamaban. Así que, por eso Sandra. Fodor, porque es la, digamos, dinastía húngara que yo respeto, pero que mi papá no me enseñó a respetar. En algún momento averiguaré, bueno, no sé por qué, pero en algún momento indagaré un poco más. Entonces, ahí se forma Safo. Pero además, Safo, como muchos de ustedes y muchas de ustedes sabrán, fue una poetisa griega. Probablemente la primera mujer que hizo una escuela de mujeres, ¿sí? Y por eso, porque hizo una escuela de mujeres en la isla de Lesbos, después nació el sustantivo lesbiana, porque las mujeres que podían hacer, tocarse, no iban a estudiar. Así que por eso nació el término lesbiana después. Así que en Safo está la herencia materna, la herencia paterna, la educación, el rechazo al binarismo, o sea, en 4 letras para mí hay un montón de cosas. Y después, con el tiempo, le puse una especie de apellido, que no es un apellido paternalista, no es porque de tal persona, de tal hombre, no. Es del lugar donde vivo, es un apellido situado, territorial, es donde yo vivo, donde crié a mi hijo, donde conozco a al diariero, entonces por eso es de Barracas. Así que bueno, eso me gusta también contarlo. Bueno, la verdad que fue una muy linda entrevista porque, bueno, Sandra lo hace muy dinámico, además para que todos y todas participen, escuchen y bueno, y se lleven esto que tiene que ver con la poesía, con lo roto y tantas cosas para pensar, ¿no? Tantas cosas que nos dejó pensando sobre esa trilogía que tiene en su obra. Así que bueno, pido un fuerte aplauso para ella. Ahí Carolina va a copiar el mail de todos y todas, así los invitamos a la próxima exposición. Sí. Mentira, ¿eh? Muchas gracias, Sandra. Felicitaciones. Bueno, vamos a cerrar la noche con la segunda mesa de poesía. Así que pido que se acerquen Teresa Van Gelderen, Cecilia González Gerardi y Norberto Bandiera. Muy bueno lo tuyo. ¿Por dónde de Barracas? ¿Dónde vivo? ¿Conocés Barracas? Bueno, chicas, estudié en el Normal 5. Ah, no, usted más acá, Villa España y Pabellano. Ah, 2 cuadras de la Belgrano. claro. Algo para la radio. Bueno, Teresa Van Gelderen nació en Buenos Aires, Argentina, poeta y cantante, tiene muchas actividades, tan solo para presentarla, decirle que dirige talleres de financiación literaria para adultos mayores y otras actividades relacionadas realmente con esto, y también tiene obras publicadas como Arrebatos, que ha sido reeditado, y Bendigo esta negra cruz del año 2023. Bueno, es la primera vez que lees a nuestro ciclo, Teresa, así que bienvenida. Sí.
Bueno, buenas noches a todos. Ante todo quería agradecerles la invitación y además agradecer estas islas necesarias en un momento donde naufragamos en la realidad a veces tan hostil. Entonces creo que el agradecimiento es extensivo a todos, ¿no? Bueno, estoy un poquito nerviosa. Tranquila, tranquila. Bueno, voy a leer algunos poemas de mi primer libro, que es Arrebatos. Después, sabía de su existencia aún antes de conocerlo. Su olor ya estaba. Si supiera lo fácil que soy, pensaba entonces, piernas abiertas como ventanas de verano. Los años disfrazan las ganas, la mirada no. No se dice, se sueña, se hará después. Canto. Ni siquiera veo el baño, siento el agua tibia, el olor del jabón. Me trata como una niña, no puedo hablarle. Canto. Miro hacia arriba como si hubiera cielo. Ya ni me escucho. Siento sus manos entre mis piernas. Dedica un tiempo eterno en lavarme. No recuerdo nada. Mucho hablé anoche. Empezó temprano. Éramos pocos. Cuando gritábamos parecíamos más. No quería beber, solo ser tomada por él. No lo hizo. Cuanto me diese, me lo habría inyectado. Al principio fue una fiesta. Él llenaba mi vaso. Era como llenarme a mí. Estaba borracha, enferma. Mi corazón salía del pecho. Era la gloria, la agonía de amarlo tan mal. Se agolpa su sangre, leo sus manos. Soy la niña. Los besos mojados limpian más que el jabón. No puedo hablar. Solo canto. Debajo del agua, desafío. Uy, ahí se casaste. Te La casaste. emoción de la poesía. Estremece los cuerpos. Bien. Marcas. Me miran más cuando estoy vestida. Poco nada cuando ando desnuda. Cuando no tengo nada puesto lloran. Mi madre más que todos. Me obliga a vestirme. La odio. Huele feo. Yo no transpiro. Me muevo suavecito como rama pegada al árbol a punto de romperse. Me dice loca. Injusta la vida, diría yo. Yo no hablaba. Me había olvidado. El señor era malo. Era lindo también. Se parecía a un actor admirado por mi madre. Tocaba a mis hermanas. Yo quería que tocara las flores de mi vestido. Él las prefería a ellas. Las bañaba. Les pasaba talcos por el cuerpo. Cantaba. Les rogaba que lo toquen. Un poquito, decía. Mi madre miraba cerrando las ventanas. Afuera, los vecinos. Me daba un palito con un aro de mimbre. Ella tiraba el aro. Yo quería espiar a mis hermanas. Ella se ponía adelante. Usaba siempre la misma blusa. Le quedaba chica. Se veía su ombligo dado vueltas, sucio como los dedos de los pies. Ese día no jugué con el aro. Caminé dando las vueltas de siempre por la casa. El señor me detuvo, dijo que lo mareaba, agarró mi brazo, fuerte. Lo abracé como pude. Por vez primera sentí su mirada. Furioso, apretó más. Su sexo crecía, lo besé, me mordió, escupió sangre. Mordió más, siguió por todo mi cuerpo. Dejó marcas azules como las flores. Bueno, para terminar, un poema místico y otro y el último. Este dice así. No quiero pagar ni que me paguen por quererte, mi Dios, eso lo sabes. Quiero ser cada día alguien distinto, alguien bueno, un pedazo de sol, una tormenta, un relámpago vivo, carne santa. Invento el milagro, ficción desmedida creyendo que existes.
eternos quisiera mi amor y mi suerte, tu nombre y el mío, la vida y la espera. Y el último, y otra vez gracias a todos por este espacio precioso, el precioso de toda preciosura. Hice de mi vida amorosa la novela que no escribí. La viví con apuro, con desesperación. La conté como si desplegara un pergamino viejo, lentamente, plena de favores, opuesta. Había un camino, tomaba otro. Había deberes, quedaban deudas. Solo el deber de amar se cumplía. Una enfermedad persistente. Abrazo y cobijo. Hombres como niños hambrientos bajo mis polleras. La felicidad nunca fue horizonte. Solo el regazo, la espera y el trabajo amoroso. Muchas gracias, Teresa, un gusto. Bueno, Cecilia González Gerardi, es escritora y docente egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, publicó poemas en su libro Espacio, en antologías, así como artículos críticos en revistas especializadas de crítica literaria. Actualmente se encuentra trabajando en varios poemarios que se publicarán en forma artesanal en pocos meses. Un gusto, Cecilia, que estés nuevamente con nosotros. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre me siento cómoda en este lugar. Fue la primera vez que leí un castellano hace más de 10 años. Así que siempre me siento cómoda. Disculpas por la voz. Acabo de salir de una sinusitis, así que estoy acá de pie de milagro. Díganme si no se escucha hoy. Bueno, este poema no lo iba a leer, pero estando acá dije, lo voy a leer. Es un poema de un nuevo poemario que se llama De otra lluvia son estas gotas. Y este poema se llama Catamarca 2011, que tiene su base en un hecho que sucedió en Catamarca, en una alcaldía, que hubo un incendio, en una alcaldía donde había niños, adolescentes encerrados, presos, que pasó en septiembre, y ellos eran Nelson Molas, Franco Nieves, Franco Sosa y Nelson Fernández, y de ahí surgió este poema, que tiene un epígrafe de Paul Celan, que todos deben conocer, que dice: leche negra del amanecer, la bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Negro llanto corre por mi cuerpo, tanto verdugo circula tras el espejismo, tanto nombre despojado, solo inscripciones, quizás una cruz, tal vez un foso desolado. Tiznes de cabello se esparcen frente a mi pluma cuando entorno el párpado para absorber tanto. No, ni siquiera Dante pudo imaginar tanto infierno. Y ahora voy a leer otras que son del otro libro que se va a publicar pronto, que es Alumbrar el caos. Este se llama Afrontando el viento. Afrontar el viento, el círculo impiadoso de la intemperie que se cierne entre mi cuerpo y las luces del verano. Volatilizarme entre el trueno que se raya entre las hojas y que quema mis últimos collares de armonía. Vencer el fuego que crece en la garganta y se esparce como chispa en la sequía. Hubo una vez un día esperanzado en que de luces explotaban los tormentos, como palomas sueltas, como una flor en llamas, como satenes rosas abrazados a mi urgencia. Hubo un tendal de insectos aplastados entre los pies que avanzan, sin importar de allá ni de las lunas. Es simple el caminar de quien valente y descuidado por el sendero de las rosas, mas ¿cómo evitar los desarraigos si la tierra que yo habito aún no fue creada? Estaciones.
Mis hombros arrastran inviernos de otras tempestades. Me atoro de lenguajes y promesas en las hojas que imprimo. Tampoco importa realmente. Una flor nace, otra se marchita. La palabra que no digo trae consigo libertad y sin embargo el mundo no habita en un cuerpo inerte. Aún así, forjé unas letras en otoño, albergue les di en el invierno. En primavera, entre gotas de jazmín evaporado, surgió un poema. Guardé un retrato entre lo oscuro. Entre la tierra de las flores, escondí un candelabro. De los terrores que me infundo, voy a morir, me digo. Alumbrar el caos será nuestra única certeza. Este está dedicado a mi hermano y se llama Volverse o Cuando fuimos niños. Cada tarde, un invierno. Un charco, el océano. El jardín, un paraíso. Las hormigas, un ejército. La pared de atrás, el muro de mis lamentos. Las sábanas, nuestra carpa. La almohada, un refugio. O un mar en que me ahogaba. Ser el caballo, el nudo, el puente, y hablar como tragar polvo seco en la garganta. Y el barro que apretabas esa tarde en que el sol te dio de rayos sobre la frente. Las pisadas hechas huellas sobre el cemento y el fuego que incendiamos con papeles arrugados. El silencio y las lombrices en la tierra que vinieron a enseñar, excavando en tus entrañas, lo que nunca nos dijeron cuando fuimos niños. Bueno, ahora voy a leer dos muy cortitos que tienen más que ver con mi presente, con las bombas atómicas que me cayeron el año pasado y que todavía estoy leyendo. Uno se llama Intensidades hiperintensas. Lo que me trae de vuelta no es una esperanza. Volver a mí ha resultado ser un camino cubierto de ortigas. Destellos en mi cabeza hacen pie entre la pesadilla de la que no despierto. Oculto entre palabras las sensaciones, la incertidumbre vertida sobre mi cuerpo, y no saber de mí ya más nada que esas luces que brillan, brillan y brillan sin apagarse. El último. Me pongo al día con lo que me debo. Elijo ser quien siempre debí. Me planto y digo yo, mi regalo es existir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy bueno los libros en forma artesanal que van a publicar. Uno de nuestros grandes poetas argentinos, Ricardo Molinari, tiene varios libros publicados en forma artesanal. Así que, muy bueno. Bueno, espero que los veamos. Bueno, vamos a cerrar con Norberto Barleán, poeta, ensayista, gestor cultural, tantas actividades realizadas a lo largo de su vida, muy bien siempre. Tuvo también un programa radial, varios, pero uno en la 2x4 sobre tango muy interesante, tango y poesía, y hace poquito fuiste declarada personalidad local de la cultura, ¿no? Sí. Norberto. Bueno, algo realmente muy merecido. Bueno, vamos a escuchar tu poesía. Muchos audaces. Bueno, buenas noches, gracias por vuestra presencia. Yo le pido disculpas, acá la amiga sale de una sinusitis, me parece que yo estoy entrando en una gripe. Bueno, por supuesto el agradecimiento a Luisito, al equipo, y dedico la lectura a dos